en Lucas capítulo 19, versículo. Ábranlo en Lucas, hermano. Y yo voy a leer otro versículo, luego me voy a Lucas. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Lucas 19, 10. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Y la leemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Jesús le dijo, 19:9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Puede tomar su asiento, hermanos. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, hermano, se le presenta a Zaqueo. Y Zaqueo era un hombre, hermano, publicano. Los publicanos en aquel tiempo en Israel eran hombres despreciables por la humanidad, porque ellos cobraban el impuesto y a lo mejor Zaqueo lo hacía bien, pero habían otros que lo hacían mal y cobraban de demás, y por eso la gente los odiaba. Y Zaqueo dice que era un hombre que cuando él fallaba o él cobraba de más, él se lo daba duplicado a aquellos que le cobraban. Y dice en el 5: y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo esté en tu casa. Qué maravilloso es, hermano, tener a Jesús en nuestra casa. Amén. Qué maravilloso es decir que el Señor que le diga: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Puede ser, hermano, que estemos batallando, puede ser que nos odien, nos desechen, pero Jesucristo no nos desecha a nosotros. Porque Él dice: porque el Hijo del Hombre, gloria a Dios, vino a buscar lo que se había perdido. Hay muchos perdidos, hermano, pero Dios los tiene en la mira todavía. Muchos se fueron de la iglesia, pero Dios los está viendo todavía. Hay angustia, dolor por X razón, pero Dios está ahí en esa angustia. Amén, amén. Amén. Pasaba la hermana Cintia y decía: yo fui a la corte y me fue mejor que antes. Pero antes de ir a la corte, yo me acuerdo que ella pidió oración. Amén. Y ella dijo: oren por mí porque voy a ir a la corte. Amén. Y ahora viene dando testimonio Amén, amén. que el Señor, que ella no ocupó abogado Amén, y le amén. fue mejor. Gloria a Dios, aleluya. Yo estoy seguro, hermanos, que todo lo que pasó ahí en esa corte es porque el abogado estaba ahí. Amén, amén. La Biblia dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, al fiel y justo, al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, Él es fiel y aleluya. justo para perdonar y para defendernos. Hay un canto que dice: yo tengo un abogado que me defiende. Y si alguno quiere saber su nombre, Jesús es su nombre. Amén. Amén. Ese abogado, hermanos, quiere llegar a nuestras casas. Amén, amén, aleluya. Zaqueo era un hombre que desechado, pero Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por Yes, cuanto aleluya. porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nunca nos demos por vencidos, hermano. Nunca. Nosotros tenemos que ser atalayas. Nosotros tenemos que velar. Nosotros tenemos que estar listos. ¿Para qué? Para aquellos que están perdidos. Porque nuestros hijos, hermanos, son de Dios. Amén, amén. Y nosotros aleluya. tenemos que clamarlos. Gloria a Dios. Porque aleluya. Dios nos los dio a nosotros. Y si nosotros somos de Dios, nuestros hijos son de Dios Amén, también. amén. Amén. Yes, aleluya. Porque la salvación ha llegado a nuestra casa. Amén, amén, aleluya. La Biblia dice que
había mucha gente alrededor y le dijeron, miren comiendo con un pecador, porque los publicanos eran pecadores. Pero Jesús no le hizo caso a la gente. A veces muchos nos critican a nosotros, pero nosotros no le hagamos caso a la gente. ¿Y sabe quiénes lo criticaban al Señor Jesús? Los escribas, los escribas, los fariseos, aquellos sacerdotes que se sentaban en las sinagogas, ahí velando por el pueblo. Pero el único que pedela por nosotros es el Señor Jesucristo. No hacían nada por Zaqueo. No hacían, solamente hacían ¿qué? Criticarlo. Pero Zaqueo vio la gloria, porque dice que subió a un árbol para ver aquel que venía por el camino. Y aquel que venía por el camino es el Salvador suyo, el Salvador mío, el Salvador de antaño y el Salvador presente. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice, hermanos, que no hay otro nombre. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Y Jesús, hermano, va predicando las buenas nuevas. Y mire, denle adelantito, gloria a Dios, Juan 1, alabado sea Dios. Dice que aquellos que recibieron a Jesús se regocijaron. Jesús, hermano, iba predicando por las montañas, iba predicando por los montes, iba predicando por los barcos, iba a donde estaba la gente perdida. Cuando Jesús atravesó el lago, en aquella barca había un hombre que estaba deshecho, aquel hombre que estaba en los sepulcros. Ese hombre tenía 2000 demonios en su cuerpo, y dice que lo encadenaban y él dormía en los cementerios porque la gente ya no lo quería. Y Jesús tuvo que atravesar toda aquella ribera del lago solamente, y dice que en el lago se levantó una gran tormenta. A veces, hermano, para que la salvación llegue, se nos van a levantar tormentas, se nos van a levantar problemas, se nos van a levantar personas, a veces aún de la misma iglesia, para que nosotros no lleguemos a aquel perdido. Y a Jesús se levantó esa gran tormenta y aquel hombre estaba sufriendo. Dice que se rayaba el pecho con navajas, reventaba los grilletes y vivía desnudo. Amén. Pero cuando Cristo lo tiene en la mira, Amén, amén, no hay nada, diablo, que se oponga, porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y llegó a la orilla de aquel río. ¿Y quiénes le llegaron a recibir? ¿El hombre o los demonios? Los demonios no querían salir de aquella persona. Y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Todavía no es el tiempo. ¿Qué les dijo el Señor? Callen. Y cuando el Señor da una orden, hermano, los diablos brincan de aquí a aquí, cuando ellos, no cuando ellos quieren, es cuando el Señor dice. Amén, amén. Porque el Señor, toda rodilla de los que están arriba, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra, se van a arrodillar ante el Señor. Así es, aleluya. Y aquel hombre fue libre. Y dice que la Biblia, que aquel hombre fue libre y la gente no lo quería. Jesús quería predicarles a ellos y le dijeron, vete, no te queremos aquí. Así pasa, hermano, cuando uno le habla a una persona. No, yo ya sé, yo ya voy a la iglesia. La iglesia no salva a nadie, hermano. Usted se va a salvar porque es una persona nacida de nuevo. Amén, amén, Lo viejo aleluya. pasó y todas las cosas son hechas nuevas. La carne, hermano, para nada aprovecha. Hay deseos carnales, que llevan a la perdición, pero el deseo de la carne dice que es contra el espíritu y el espíritu en contra de la carne. Nosotros tenemos que caminar en fe y en el Espíritu Santo. Amén, aleluya. El Espíritu Santo es el que nos guía. Y el Señor, hermano, llega a ese cementerio y aquel hombre le dice, yo me voy contigo, cuando ya estaba sano. Y el Señor le dice, no me sigas. Vete a tu casa y da testimonio de lo que el Señor Jesucristo ha hecho. A veces nosotros recibimos muchas bendiciones, hermano, y no las miramos.
pero solo ve alrededor suyo. Hay personas que viven una vida horrible. Hay personas que viven borracheras. Hay personas que viven peleando. Amén, Hay personas hermano, que amén. tienen una boca que muy ociosa, malas palabras. Pero en una casa cristiana no se escuchan esas palabras, porque el Señor Jesucristo Amén, amén, le quitó aleluya. esas malas palabras. El Señor Jesucristo le quitó la borrachera. El Señor Jesucristo lo liberó de la droga. El Señor, hermano, nos Amén, tiene amén, aquí en esta aleluya. iglesia para adorarle, para Dios, glorificarle, aleluya. para darle honra y gloria. Amén. Así que, hermanos, crea en el Señor Jesucristo, porque Él tiene el poder. El Señor Jesucristo es la respuesta para nuestros problemas. En Proverbios el proverbista dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la liberará el Señor. Amén, amén, aleluya. Pasamos tribulaciones, hermano, y angustias, pero si creemos en el Señor Jesucristo, de todas ellas nos librará el Señor. Amén. Amén. Y luego dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo, ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Amén. Yo siempre te voy a Amén, ayudar. amén, Yo siempre aleluya. te voy a conducir. No temas, camina conmigo, que yo soy tu capitán. Amén, Amén. amén, Créanos aleluya. en el Señor Jesucristo. Y dice en Juan, hermanos, 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En quién creemos nosotros? En el nombre de Jesucristo. Amén, Amén. amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Saqueo, hermano, cuando recibió al Señor Jesucristo, se sintió un hijo de Dios. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo, usted tiene un Padre. Ya no es un Padre terrenal. Su Padre terrenal sí está, pero tenemos un Padre celestial. Amén, amén, Y ese Padre aleluya. celestial es el Amén, amén, Señor aleluya. Jesucristo. Alabado sea Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad. Nosotros tenemos potestad. Nosotros tenemos poder. Nosotros tenemos ese poder que el Señor nos da. Porque dice que si pidiéramos algo en el nombre de Jesucristo al Padre, Él nos va a dar. Amén. Y así que nosotros tenemos que estar fuertes en el Señor. Nosotros no tenemos que desmayar. Amén, amén. Porque Él dice: no teman, yo estoy con ustedes. Y como le digo, hermano, puede ser que alguien esté pasando por problemas, pero el Señor está viendo ese problema y nos está viendo Sí es, hasta aleluya. cuándo o hasta dónde se está formando nuestra fe, hasta dónde tenemos esa fe en el Señor Amén, Jesucristo, amén, aleluya. o la estamos poniendo en otra cosa. La fe, hermano, tiene que estar fundada en el Señor Jesucristo Amén, amén, y de ese aleluya. gran sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Gloria a Dios. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos. Amén. ¿Hijos de quién? De Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Amén, Pero el mundo, hermano, ellos dicen que son hijos de Dios. El mundo no es hijo de Dios, es creación de Dios. amén, amén. Pero aquellos que son lavados y comprados, Amén, amén, que han aleluya. entregado su nombre al Señor Jesucristo, Aleluya. esos son hijos de Dios. Amén. Amén. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Mas a todos los que recibieron, yo le he recibido, creo que todos ustedes le han Amén, recibido. amén, aleluya. Y si todavía no le han recibido, es tiempo, hermano, que le reciba. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a amén, nosotros en que aleluya. podemos ser salvos. Aleluya. Porque Él no retarda su promesa. Amén, Gloria a Dios. amén, amén. Vamos a leer, hermano. Amén. Vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. Juan 3. Ahí adelantito. Vamos estudiando, hermano. Vamos a leer la Biblia. Gloria a Dios. Juan 3:15. Dice: para todo aquel que en Él cree. ¿Verdad que en el 1:12 decía: más a los que le recibieron? Y ahora dice: para que todo aquel que en Él cree. Cuando dice para todo aquel que en Él cree, abarca a todos, hermano. Aquí abarca negros,
latinos, americanos, chinos, aquí abarca toda la raza humana. Amén. Porque dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Qué es lo que nosotros queremos, hermano? Nosotros queremos vida eterna. Yo la quiero, Aleluya. pero ¿qué propósito tiene Dios para que yo todavía siga aquí? Cierto. Dios tiene propósitos, hermano. Vemos allá que aquel hombre que estaba en el cementerio cortándose con cadenas fue libre. Amén. ¿Quién estaba orando por él? No sabemos. Vemos que Zaqueo, aquel publicano, fue lleno de gozo. Y el Señor le dijo, porque él también es hijo de Abraham, ahora va a ser hijo del Señor. Ahora vemos, hermano, que aquí nos dice, porque para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros creemos, pero el Señor no quiere que nos perdamos. Y como repito una vez más, muchos vienen a la iglesia, se bautizan y luego se van. Esa persona, si no regresa y no cree, hermano, esa persona está perdida. Amén. Amén. Luego dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Verdad que arriba dice para que todo aquel? Y luego dice que el Señor envió a su Hijo para salvar al mundo, porque a Zaqueo le dijo, hoy ha llegado la salvación a Amén. esta Amén. casa. Aleluya. Amén. Así que Dios no vino a condenar al mundo, hermanos. Dios vino a salvar al mundo. ¿Y quién es el mundo? Usted y yo. Amén. Usted y yo somos el mundo. Porque si no hubieran seres humanos en el mundo, no hubiera mundo. Fuera un planeta solo de tierras. De tierra. Gloria a Dios. Y luego el 18 dice, el que cree, una vez más, el que cree. ¿Creemos en qué? En el Señor. Mucha gente, hermano, cree en muchas cosas. Cree en imágenes y se respeta. Cree en imágenes, pero una cosa es creer en muchas cosas. Pero nosotros creemos en un Amén, creador. amén, aleluya. Nosotros creemos en aquel que nos llama hijos. Nosotros creemos que el Señor nos da vida eterna. Y luego dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Cuando una persona es condenada, hermano, en una cárcel y le dan 50 años, esa persona le dieron 50 años y no va a salir de ahí. Pero en la vida eterna, hermano, no son 50 años. La vida eterna, hermano, es eterna. Ahí no es que va a durar usted 50 años, 70 años y ya murió. No, ahí es eterno, hermano. Como predicaba el hermano, hay un infierno y hay un cielo. ¿Para dónde quiere ir usted? En el cielo dice que se van a cantar alabanzas y hay calles de oro y mar de cristal. ¿Qué hay en el infierno? Hay fuego, azufre y todos los demonios que atormentan este mundo. Yo no quiero ir ahí, hermanos. Yo quiero ir al cielo. Amén. Amén. Cuando yo Aleluya. estuve en coma, y siempre lo digo, hermano, yo luché para poder llegar al cielo. Y yo miraba tantos fracasos, tantos obstáculos, tantos muros, tanta guerra, tanta cosa. Y me decían, si tú subes arriba, vas a estar mejor. Y yo escalaba y escalaba y escalaba en mi mente que estaba inconsciente. Y yo miraba todas esas cosas, hermano. Y Dios sabe que yo no miento. Y yo miraba todas esas cosas y escalaba y miraba muertos, miraba decapitados, miraba todo pecado. Y cuando yo llegué a la puerta, yo toqué a la puerta y se me abrió la puerta, pero no toda. Se me abrió nomás un poquito y le miré la espalda a un personaje. Era hombre, porque le miré la espalda. Y ese personaje me habló y me dijo, vete a la tierra. Solo aquí hay perdón de pecados, hermano. Cuando ya nos morimos, no hay perdón de pecados. Si usted se muere en pecado, sepa que hay dos lugares. Pero el Salvador vino Amén. para Amén. salvar lo que se Aleluya. había perdido.
Así que cuando yo toqué, hermanos, me dijo, vete a la tierra. ¿Por qué? Ahora yo comprendo, hermanos, por qué este ser me dijo, vete a la tierra. Porque yo iba lleno de pecados. Yo no era cristiano cuando me pasó este accidente. Entonces yo tenía más, qué sé yo, no sé cuántos días de estar en coma. Y yo miré todo esto. Yo miré el lago de fuego. Yo miré los muertos. Yo miré la plaga de ranas. La plaga de ranas son malos espíritus. Y yo miré tanta cosa, hermano. Yo miré mi cuerpo tendido. Y yo salí como un rayo de luz. Y yo viajaba por todos Los Ángeles y miraba tanta cosa aquí en Los Ángeles. Miraba que el calor subía como a 120, 130, 150, qué sé yo. Y miraba, hermanos, tanta cosa que miraba aquí en Los Ángeles. Los puentes se caían con los carros. Hoy lo frío ya no se puede andar. Todo eso yo lo miré, hermano. Cuando en mi tiempo, cuando yo manejaba, manejar en el frío era muy hermoso. Ahora no se puede manejar. Y yo todo eso lo vi. Ahora bien, ¿qué le quiero decir con todo esto? Hay oportunidad ahorita para arrepentirse. Nunca va a decir, ya en el último día me voy a arrepentir. Hermanos, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de arrepentirnos. Hay un Dios. Jesús es el Salvador. Es el que le dijo a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Él no vino a condenar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Alabado sea Dios. Y usted, yo, todos somos el mundo. Solo que tenemos, hermanos, que, como dijo el Señor, no teman, porque yo estoy con ustedes. No teman lo que van a hablar, porque el día que ustedes van a hablar, yo les voy a poner palabras en su boca. Y a veces, hermano, estamos tan conformes, pero tan conformes, que de la casa a la iglesia, de la casa a la iglesia, y el mundo perdiéndose, hermanos. Amén. El Señor nos mandó una comisión. En Marcos dice, en Mateo 8:19, que vayamos y prediquemos la palabra, que no temamos lo que nos va a pasar, porque en ese momento el Señor nos va a poner palabra para hablarle a aquella alma perdida. Amén. Amén. Y como le digo, cuando yo, hermanos, me dijo el ser, vete a la tierra, cuando yo abrí los ojos en el hospital, no sé cuánto tiempo había pasado, yo estaba con mangueras, hermano. Tenía mangueras, aquí tengo un agujero en mi cuello. Tenía mangueras en mi boca, en mi cuello, en la nariz. Y mucha gente dice que cuando le ponen mangueras es porque ya se va a morir. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Aleluya. Así que si es de Dios, hermano. Porque Dios, yo estaba conectado, hermano, y pasé como un mes. Y gracias a Dios que mi esposa no me desconectó. Amén. Y no éramos cristianos. Pero el día que yo desperté, pasaron como una semana y yo miraba que el cielo raso daba vuelta, el piso se hundía. Y luego llegaron dos parejas a evangelizarme, y había uno que era cristiano ahí, pero él había votado el cristianismo. Y este mi amigo, ahora es mi amigo, decía, no, predíquenle a él, yo ya sé esas cosas. Y bueno, me predicaron a mí, y gracias a Dios que Dios envió a esos siervos. ¿Por qué el Señor me mandó para atrás, para la tierra? Porque iba lleno de pecados, hermano. Yo no era un cristiano nuevo, no era una nueva criatura, porque el Señor dice, el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree en mí ya es condenado. Ahora yo siento que me voy a ir y el Señor me va a abrir las puertas. Esa puerta que estaba cerrada, esa puerta se me va a abrir el día que yo muera. Mi alma se gozará, mi alma volará en aquel día. Amén. Y yo quiero, hermano, se lo digo de todo corazón, que todos los que estamos aquí, aquellos que vienen en camino, y todo aquel que quiera, que venga y tome del agua gratuita que el Señor da. Amén. Así que yo no quisiera que ninguno pereciera, sino que todos, como dice, el que cree en mí no será condenado, pero el que no cree ya es condenado. Amén. Y cuando yo estaba en la cama, hermano, llegaron estas dos parejas,
llegaban una vez por semana, 2 veces por semana, y me hablaban del Evangelio. Pero un día, hermanos, llegó alguien, nunca los había visto. Estaba yo en mi cama, en el hospital, y cerraron, me dicen, eran como 16 jóvenes, lo cual, hermano, en un hospital solo entran 2 personas. Y ese día dejaron entrar a un varón y 16 jóvenes. Muy bien me acuerdo yo. Ya estaba normal, ya pensaba bien. Y esa vez entraron estas personas. Y como le digo, en el hospital así, hermano, cuando uno está con mangueras y todo eso, no dejan entrar personas. Y entraron y me dice, ¿quieres que te cantemos una alabanza? Y yo que sabía que era alabanza, hermanos. Y me rodearon la cama así y les dije, ¿los dejaron entrar a todos? Sí, nos dejaron entrar a todos. Qué sé yo quiénes eran, hermano. Y empezaron a cantar alabanzas. Cerraron la cortina, me rodearon la cama y empezaron a cantarme alabanzas. Duraron como 2 horas, hermano. Y lo cual ahí solo, ya a las 8 de la noche ya todo el mundo se va. Y esta gente no se iba. Yo no sé si eran gente o ángeles, qué sé yo. Y cantaban alabanza, lo cual nunca lo volví a ver. Esa noche me rodearon la cama y me la rodearon de alabanza. Porque Dios ya lo tiene escogido a usted. Amén. Dios fue a buscar a ese hombre que estaba en el cementerio, encadenado. Dios fue a buscar a Saqueo que estaba perdido. Y Dios puede buscar a aquel que está perdido. No sé dónde, pero Dios lo tiene en la mira. Había gente, hermano, cuando Pedro estaba predicando, y con la predicación de Pedro se compugieron y ya no hallaban qué hacer. Y le dijeron, varones israelitas, ¿qué haremos? Estaban compungidos de corazón de la predicación que Pedro les daba. Y Pedro les dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿No cree en el Señor? No, lo voy a leer, hermano. Hechos 4, Hechos 2, 38. Alabado sea Dios. Estaban compungidos de corazón, dice, y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es una pregunta, hermanos. ¿Qué pregunta nos harán a nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para ser salvos? ¿Qué podemos decir nosotros? Si allá en la calle nos dicen, oye, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Este es el texto, hermano. Hechos 2:38. Pedro le dijo, arrepentíos. Como dijo el apóstol, el profeta Juan el Bautista. Arrepentíos. ¿Qué dijo el Señor cuando empezó a predicar? Arrepentíos. ¿Qué les dijo Pedro aquí ahorita? Arrepentíos, en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo. Pero en Mateo dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el nombre, hermanos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué Pedro le dijo, bautízate en el nombre de Jesucristo? Si cuando el Señor dio esas palabras que dijo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Pedro ahí estaba, los 11 ahí estaban. ¿Y por qué Pedro le cambia las palabras al Señor? Porque el Señor le reveló, hermanos, que solo en el nombre de Jesucristo debemos de hacer todas las cosas. La palabra la leemos en el nombre de Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Ponemos manos en el nombre de Jesucristo. Nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y vemos, hermanos, tantos hechos que Pedro les dice, arrepiéntanse, crean en el Señor, como el Señor les dice, el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y como les di testimonio ahorita, hermanos, que si uno no se arrepiente, no va a llegar al cielo. Hay una puerta angosta y una puerta ancha. No sé por dónde quiera caminar usted. Si quiere tener un pie afuera y un pie adentro, usted puede estar caminando por la puerta ancha
y se va a ir a donde dice la Biblia, al infierno. Pero si usted camina por la puerta angosta, usted va a ir a ese cielo celestial. Amén. Yo le Aleluya. invito, hermano, porque yo lo digo con toda autoridad, que hay un cielo y hay un infierno. Amén. El que cree en mí, dice el Señor, el que cree en mí no es condenado. Amén. Debemos ser libres en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y luego hay otro hecho, hermanos, que todos lo sabemos. Hechos 16, alabado sea Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo. Vemos que había muchos encarcelados. Había muchos encarcelados. Y Pablo, hermano, anda predicando. Va predicando por todas las ciudades. Pero Pablo tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guiaba. Y el Espíritu Santo le dijo algo hermoso a Pablo. Mire lo que dice Hechos 16. Alabado sea Dios, 16:6. Dice Pablo, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pablo iba a predicar, vamos a decir, al subcentro, pero el Espíritu Santo le dice, vete al este, porque allá hay algo. Y fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. El Espíritu Santo no se los permitió. Alabado sea Dios. Amén. Amén. Y vemos, hermano, que el Espíritu Santo es el que guía y el que hace todas las cosas. Pero vamos a ver. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa, y se le mostró a Pablo una visión. De noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Si el Espíritu Santo nos guía, hermano, nosotros vamos a ser victoriosos. Pero ¿qué debemos hacer? Creer en el Señor Amén. Jesucristo. Aleluya. Todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, si creemos, hermanos, tenemos la victoria. Amén. Amén. Y ya en el 31 que dice, habían presos, hermanos. Pero y luego Pablo pasó un proceso. No crea que el Evangelio es camino de rosas. El Evangelio tenemos que pasar procesos. Porque aquel Evangelio, aquel cristiano que no ha pasado procesos, no ha pasado dificultades, créame que todavía le falta. Porque en la primera dificultad se va a querer retirar. Y Pablo, hermano, lo azotan, le ponen cadenas y lo meten al cepo más oscuro. ¿Y qué habían ahí? Allá habían personas, hermano, que iban a escuchar alabanza de Dios. Ahí iban a escuchar oración. Ahí iban a escuchar muchas cosas de Dios. Y esta gente estaban presos, encadenados. ¿Cuántos presos encadenados hay allá afuera, hermano? Aún nuestros hijos están encadenados. Pero Dios tiene el poder. Y Amén. dice en el Aleluya. 29, entonces pidiendo luz, este es el carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles le dijo, señores, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué les dijeron aquellos judíos a Pedro y a los apóstoles? Señores, ¿qué podemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepentíos. Y aquí a Pablo le dice este hombre, Pablo, Silas, ¿qué debo hacer? Porque si los presos se fueron me van a matar, porque era la ley, que si un preso se le iba a un carcelero, ese preso moría. Así que Pedro, Silas le dice y Pablo le dijeron, el 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
¿Qué le dijo el Señor a Zaqueo? Hoy ha venido la salvación a tu casa. ¿Qué le dijo Pablo y Silas a este carcelero? Hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Qué le dijo a los presos? Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Así que, hermano, Aleluya. si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, al fiel y justo, al Señor Jesucristo. ¿Qué dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No permite, hermano, que el diablo le arrebate sus hijos. Sus hijos son suyos. Proclámelos para el Señor. No permita que un hermano, un tío, un familiar, el diablo se lo lleve. Porque la Biblia dice, hoy ha llegado la salvación Amén, a esta amén, casa. aleluya. Y yo le digo, hermano, a todos aquellos que no se han entregado todavía, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Solamente crea en el Señor Jesucristo. Solamente arrepiéntase y entregue su vida al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo va a hacer salvo. De mi parte, hermanos, los amo en el Señor. Los quiero mucho. Y por fe, hermanos, procuremos entrar al cielo. Hay una puerta. Y esa puerta, si vamos llenos de pecado, no se va a abrir. Pero si vamos confiando y creyendo en el Señor Jesucristo, esa puerta se va a abrir. Y se va a abrir para todas esas almas que le dijeron sí a Jesús. No le digan no a Jesús. Deje el mundo, hermano, que ruede. Pero rodemos nosotros en la presencia de Dios. Amén, amén. Dios me lo bendiga, hermanos, y sigamos.